Muy buenas tardes, chicos y chicas, estudiosos y estudiosas. El día de hoy vamos a trabajar el tema de triángulos. Soy Miss Julia y vamos a ver conmigo este interesante tema, donde vamos a aprender a clasificar triángulos, aplicar sus propiedades, así como resolver problemas. Tenemos 4 subtemas. Tenemos que ver la definición y elementos de los triángulos, la clasificación, las propiedades básicas de los triángulos y por último resolveremos algunos ejemplos de estas aplicaciones. Es importante que tengamos a la mano papel y lapicero para que anotes todas las ideas claves o también me ayudes a resolver algunos ejercicios que podamos hacer juntos. Muy bien. Vamos a empezar primero con una pregunta muy interesante. ¿Se van a poder construir siempre con 3 trozos de madera? Sin importar el tamaño de estos trozos, uniendo los extremos, ¿se puede formar un triángulo? ¿Ustedes qué dicen? A ver, ahí pensemos unos segunditos. ¿Se podrá o no? Pues la respuesta es no. ¿Por qué? Veamos acá un ejemplito. Veamos si es que las maderas que vamos a utilizar son de 10 centímetros, otra de 3 y otra de 2, miren lo que va a pasar. Ahí están, cada uno de los segmentos representan estos listones de madera y como ustedes observan, por más que yo intente unir este extremo de la madera o el listón de 3 centímetros, nunca se va a unir. Si desean ustedes pueden seguir acercándolo más y no va a pasar, no va a suceder. ¿Ok? ¿Por qué? Eso es lo que vamos a ver en uno de los temas que vamos a trabajar el día de hoy. Pero empecemos primero conociendo qué es un triángulo. Todos sabemos que es un polígono de 3 lados, donde sus elementos son los vértices, acá están, son 3 vértices, el punto A, punto B y punto C, los lados, los segmentos AB, BC y AC, y también tenemos que le podríamos denominar con una letra minúscula a la medida de este segmento. Tenemos también los ángulos, ¿ok? Acá están los 3 ángulos internos, en este caso, ángulos internos. ¿Ya está? Muy bien. Alfa, beta y gamma. Le podemos poner letras griegas. Ahora veamos la clasificación de los triángulos. Esta clasificación se agrupa en 2. Una que va a tener en cuenta la medida de sus ángulos. La clasificación según la medida de sus ángulos son 3 tipos de triángulos. El triángulo equilátero, isósceles, escaleno, ¿no? Por ahí todos llevamos recordando un poco, se nos viene a la mente la imagen de este tipo de triángulos. El equilátero tiene los 3 lados iguales, el isósceles tiene 2 lados iguales y el escaleno, todos sus lados son desiguales, son lados diferentes. Entonces ahí tenemos la descripción y también la gráfica de cada uno de estos triángulos. El segundo grupo es la clasificación de los triángulos, pero según sus ángulos, ¿sí? Según sus ángulos también se dividen en 3 grupos importantes, los acutángulos, los rectángulos y los obtusángulos, ¿no? Los acutángulos, recordemos un poco la clasificación de los ángulos, está muy relacionado, ¿no? Los 3 ángulos son agudos en este triángulo. Luego, en el triángulo rectángulo, como su nombre lo dice, hay un ángulo recto. Y en el triángulo obtusángulo, uno de sus ángulos es obtuso. Así rapidísimo, estamos recordando la clasificación. Y también hay que tener en cuenta que todo triángulo tiene 2 tipos, digámoslo así, de nombres, ¿no? Se clasifica de 2 maneras, según sus lados, según sus ángulos. Aunque observemos que el triángulo equilátero, según sus lados, recibe este nombre, y según sus ángulos sería un triángulo acutángulo. Pero no vamos a observar un triángulo equilátero obtusángulo, no existen. Tampoco existirá un triángulo equilátero que sea rectángulo, ya que al ser equilátero no solo sus lados son iguales, sino también sus ángulos. Sin embargo, en los triángulos isósceles y escaleno sí tenemos 3 tipos distintos, ¿verdad? Mira cómo se observa el cruce, ¿no? En los acutángulos isósceles, su gráfico es más o menos de esta manera, ¿no? Acá tenemos el obtusángulo y tenemos un triángulo isósceles rectángulo, igualito. Lo tenemos de la misma manera con el escaleno. Y algo particular y muy importante, si hay 2 lados iguales, observamos que hay 2 ángulos iguales, que también viene a ser una característica, según la clasificación de los triángulos. Si los 3 lados son distintos,
entonces los tres ángulos van a ser distintos. Es por eso que en el equilátero, si todos los lados son iguales, pues todos los ángulos van a medir lo mismo. En este caso, 60 grados. Ahora, ¿por qué 60 grados? Eso también vamos a recordar. Pero antes de eso, respondamos la pregunta que inicialmente nos hicimos. ¿Por qué no siempre existirán triángulos con cualquier medida de lados? ¿Ok? Hay una relación especial que cumplen estos lados. Para que exista un triángulo, la medida de lado, cualquiera de ellas, elegimos a cualquiera de las tres, debe ser siempre menor que la suma de los otros dos y mayor que la diferencia. Entonces acá tenemos la expresión matemática que representa esa propiedad, el teorema de la existencia de los triángulos, ¿sí? Y ustedes, si desean, pueden elegir al azar. Vamos a ir comprobando con los lados iniciales que habíamos observado en la primera pregunta. Era un triángulo con un listón de madera de 10 centímetros, de 3 centímetros y de 2 centímetros. Vamos a elegir cualquiera de los lados, el que deseemos. Si desean, el menor. Pero ¿por qué el menor? Alguno dirá, el mayor, ya. El mayor, el menor, cualquiera de ellos. Tú eliges el lado y luego este lado que tú has elegido, la medida de este lado debe ser siempre menor que la suma y mayor que la diferencia. En la diferencia vemos que no hay ninguna dificultad, no sale 1, así que 10 es mayor que la diferencia, pero hay un problema con la suma. Cuando nosotros sumamos los otros dos lados, nos quedaría 5 y por lo tanto vemos que por este extremo no se cumple la desigualdad. ¿Qué quiere decir? Como ya lo habíamos visto gráficamente, que no existe este triángulo. ¿Sí? No existe ese triángulo. ¿Ya está? Podemos hacer ejemplos con cualquier otro triángulo y de esa manera, aplicando esta demostración a cualquiera de otro triángulo, y de esta manera podríamos comprobar si realmente existe o no, porque de repente pues, ustedes pueden ver algún problema en el libro y también decir, el libro se equivocó, porque este triángulo no existe, porque no responde a la característica principal de la existencia de los triángulos. Hay un triángulo muy famoso, ¿no? El triángulo pitagórico, el triángulo de los lados 3, 4 y 5. Obviamente que sabemos que existe y hacemos la comprobación. Elegimos a cualquiera, de repente ahora elegimos al menor que es 3, sumamos los otros 2, me da 9, restamos los otros 2, me da 1, está cumpliendo el teorema de la existencia de los triángulos, ¿sí? Y como hace un momento mencioné en el cuadro anterior, es importante tener en cuenta que si los lados son congruentes, sus ángulos opuestos también son congruentes. Lo vimos en el cuadro anterior. Y otro importante, en un triángulo a mayor lado se le opone mayor ángulo. Y eso también va a ser importante cuando hagamos algún ejercicio o algún problema sobre triángulos, ¿sí? Seguimos todavía con algunas teorías. Vamos a ver acá las propiedades. La propiedad fundamental de todo triángulo que nadie debe olvidar. La propiedad fundamental es que todos los ángulos internos suman 180. Luego tenemos que la suma de ángulos externos es 360. Un ángulo externo siempre va a ser igual a la suma de los dos internos no adyacentes a él. La palabra adyacente significa que no están. La adyacente significa que están al lado. Por lo tanto, no adyacente significa que no están al lado de él. Y acá también tenemos otra particularidad de los, en este caso es un cuadrilátero, ¿no? Y otra propiedad que también tiene que ver con los triángulos, ¿no? Acá tenemos, algunos lo conocen como la propiedad de la corbatita, ¿ya está? Los tres primeros son los más comunes, los otros tres hay que tenerlos presentes porque nos pueden sacar de cualquier apuro en algún momento, ¿sí? Entonces, veamos hasta acá, vamos ahora, sí, se acabó la teoría, chicos, no hay más teoría de triángulos, bueno, la teoría básica, ¿ok? Y con esta teoría podemos resolver muchos ejercicios de los más comunes, ¿ya está? El primero, por ejemplo, primero, vamos empezando así por un nivel suave todavía, por un nivel suave. Observamos que me están pidiendo el valor de x y x forma parte de un ángulo interno. Por lo tanto, tengo que aplicar la propiedad de los ángulos internos. ¿Qué me dice esa propiedad? Que los ángulos deben sumar 180. Entonces, sumo los ángulos, algunos dicen, pues yo no quiero colocar toda la ecuación de frente. En la suma me doy cuenta que hay 3x, xx y x3x. Luego voy a sumar los valores de los grados que sí se conocen. 40, 30 y 20 vendría a ser 90. Y esta suma, según la propiedad de los ángulos internos, tiene que darnos los 180. Entonces, como da 180, tengo que aplicar la resolución de ecuaciones. Más 90 va a restar y me quedaría 90 y luego el 3 va a dividir y me quedaría 30.
¿sí? Yo trato siempre de recomendarle a mis alumnos de tratar de analizar la ecuación un poquito más y decir esto, ¿no? Un número que no conozco, le sumo 90, pues entonces este tiene que ser 90, porque yo ya sé que 90 y 90 me da 180. Y luego digo, ¿qué número multiplicado por 3 me da 90? Es 30. Es la misma resolución, solo que como que he dicho de otra manera, ¿sí? En este caso, me gustó este ejercicio porque muchas de mis alumnas y mis alumnos creyeron que era aplicar la propiedad de los ángulos externos, pero observen bien, hay que identificar bien cuándo un ángulo es interno, cuándo un ángulo es externo. X es externo, sí. El ángulo externo es aquel ángulo suplementario del interno. Acá está el ángulo interno. Acá tengo un ángulo interno A, alfa, otro ángulo interno beta, ¿ok? Y otro ángulo interno, si quiero le llamo gamma. ¿Ya está? Entonces, miren, acá hay tres ángulos internos. Y me doy cuenta entonces, al colocar los ángulos internos, que son más sencillos de ubicar, que 70 no es ángulo externo, si es un ángulo, si no, es un ángulo interno. Quiere decir que este ángulo ya sé cuánto vale. Vale 70 grados. Este ángulo que está acá en la parte superior, también, no es que desconozca su valor. Es por opuesto por el vértice, vale 81 grados. Entonces, observemos. No tenía que aplicar la propiedad de los ángulos externos, sino eran ángulos internos, algunos de ellos. Tengo 70 y tengo 81, puedo aplicar la propiedad fundamental o puedo observar que X sí es un ángulo externo y por propiedad, ¿a qué es igual todo ángulo externo? A la suma de los dos no adyacentes. 70 y 81 cumplen ser no adyacentes. Entonces, el ángulo vale 151. Entonces, no se olviden, hay que identificar bien cuando un ángulo es interno y cuando es externo. En este caso estamos combinando las propiedades con la clasificación. Son muy comunes ese tipo de problemas. Acá tenemos un triángulo rectángulo donde me dice que el segmento AB es igual, congruente al segmento BC. Coloquemos el simbolito. Siempre el dato simbólico hay que colocarlo dentro del gráfico para poder observar mejor y ver cómo trabajar el problema, ¿no? Entonces nos dice, si este triángulo es isósceles, habíamos visto que no solo los lados van a ser congruentes, sino también los ángulos. ¿Y qué ángulo será igual? Obviamente este es de 90, ¿no? Pero para reforzar, siempre el ángulo que está opuesto a él va a ser igual, en este caso, si este lado es igual que este otro, pues el lado que está opuesto a él va a tener la misma medida. El ángulo A y el ángulo B tienen la misma medida. 2x más 1. Ya está. Ahora, ¿cómo hallo el valor? En este caso me piden a calcular la medida del ángulo X y luego también la medida del ángulo A. Acá vamos a poner una comita. ¿Ya está? Entonces, para hallar la medida del ángulo X, podemos sumar todo y que me dé 180. Pero al ser un triángulo rectángulo, yo sé que ya uno de los ángulos vale 90 grados. Quiere decir que los otros dos son complementarios. Que el 2x más 1 más el 2x más 1 también van a sumar 90, porque con los 90 del ángulo B ya sale 180. ¿No? Entonces, el ángulo A y el ángulo C son complementarios y tienen que sumar 90. Resuelvo rápidamente ya la ecuación y puedo hallar el valor de X, ¿no? X entonces, hago acá operaciones de cálculo mental o escrito, como ustedes lo deseen, y obtengo que X vale 22. Ya hallé la primera respuesta. Pero luego también me preguntan el ángulo A. A veces también pasa eso. Resolvemos un ejercicio muy rápido, hallé X y ya, terminé el ejercicio, terminé el problema y paso al siguiente. Pero no, siempre darle una mirada al problema para ver qué es lo que realmente nos piden. Acá nos están pidiendo dos cosas, ¿sí? Entonces, el ángulo A, la medida del ángulo A, lo coloco primero con el valor de X, porque valía 2X más 1, pero como ahora ya sé cuánto vale X, pues voy a reemplazar. Sería 2 veces 22 y 1. Por lo tanto, resulta 45. Y alguna puede decir, pero Miss, ¿por qué hemos hecho todo eso? Porque si se supone que en un triángulo isósceles, pues si estos dos ángulos son iguales y se supone que van a sumar 90, es porque cada uno fue 45, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hubiésemos respondido primero cuánto vale el ángulo A, que vale 45, pero igual teníamos que hacer la ecuación para saber cuánto valía
la medida del ángulo X o del valor el valor de X, ¿ok? Entonces miren acá, si alguien desde el inicio ya se había percatado de eso, no tenía que haber hecho este reemplazo, ¿sí? Muy bien, acá tenemos algunos problemitas de construcción de triángulos. Estamos muy acostumbrados a que nos dé siempre la gráfica y a partir de eso empezar a resolver. Y se nos es un poco complejo cuando nos dan un enunciado y nosotros tenemos que hacer la gráfica. En algunos casos sí, hay alumnos muy hábiles que sin gráfica pueden trabajar excelentemente, ¿no? Pero hay otros que necesitamos por ahí hacer una gráfica para poder concretar mejor todo lo que estamos analizando. Nos dice, los ángulos de igual medida de un triángulo isósceles. Perfecto, lo primero que hago es dibujar mi triángulo isósceles. A ver, disculpen que no está tan recto. Acá está mi triángulo isósceles, que le voy a llamar triángulo ABC. Y dice, los ángulos de igual medida. Ok. Entonces, estos ángulos de igual medida, que le voy a llamar alfa por acá y alfa por acá, dice que estos ángulos de igual medida suman 100. Entonces, esos ángulos de igual medida que yo le he colocado alfa van a sumar 100. Por lo tanto, ese ángulo, ¿cuánto va a valer? 50. Haya la medida del ángulo no congruente. Me piden esta medida. Si deseo, le pongo X, porque mayormente siempre buscamos colocar X, esperamos colocar X al número que no conozco, ¿no? Entonces, si yo sé que alfa vale 50 y el otro ángulo vale 50, hasta ahí ya suma 100. Por lo tanto, X vale 80 grados. Simplemente coloco la respuesta final, 80 grados, ¿sí? Ahora, siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio nos dicen en un triángulo isósceles, nuevamente, un ángulo desigual mide el cuádruplo de los ángulos iguales. Entonces, yo creo que puede ser un obtusángulo. De repente me estoy equivocando, pero no hay ningún problema si lo dibujo como obtusángulo. Acá está mi triángulo isósceles obtusángulo. Dice, el ángulo desigual. Este es el ángulo desigual. Estamos acostumbrados a siempre dibujar un triángulo isósceles como el anterior, pero este también cumple con ser isósceles. Este ángulo desigual mide el cuádruplo de los ángulos iguales. Si este ángulo mide alfa, el ángulo también es igual, es alfa. Este mide el cuádruplo, sería 4 alfa. ¿Cuánto mide el ángulo externo del ángulo mayor? Wow, entonces acá lo que tengo que hacer es prolongar el triángulo, prolongo el triángulo para poder ubicar correctamente al ángulo externo. Este es el ángulo externo, que lo voy a llamar X porque justo es lo que me piden, ¿no? Ya está. Muy bien, ¿cómo hallo ese ángulo externo? Pues tengo que hallar 4 alfa. Ahí clarísimo, porque son suplementarios. Recuerden, un ángulo interno y un ángulo externo son suplementarios. Tengo que hallar 4 alfa. ¿Cómo hallo 4 alfa ahora? Pues está dentro de un triángulo y tengo que aplicar la propiedad. 4 alfa con esos 2 alfas vendría a ser 6 alfas y eso me tiene que dar 180. Y ahora tengo que dividir y resulta que es 30. Muy bien, pero el ángulo que yo estoy buscando no es el ángulo alfa, sino 4 alfa. Entonces 4 alfa va a tener que ser 120. Y recordemos que X es el suplemento de 120. Si queremos recordar un poco de la notación de suplementos, ¿no? Por lo tanto, o entonces, X equivale a 60 grados. Esto es utilizándolo como suplemento, pero también lo puedo utilizar como ángulo externo. El ángulo externo es la suma de los otros dos no internos. Alfa valía 30, 30 más 30, 60. Eso es lo bonito también de este tipo de temas de geometría, donde tú puedes aplicar diversas propiedades